Muy buenos días. En esta mañana estamos en la Iglesia Camino de Vida de Rosell. Hemos leído un pasaje que está en el Salmos capítulo 127, versículo 1. Y el tema de esta mañana es pelea por tu vida. Me gustaría hacer una pequeña introducción para que nosotros podamos deslizarnos muy brevemente al tema de esta mañana. 70 años antes que Jesucristo venga a este mundo físicamente, hubo un emperador romano muy famoso que se llamó Julio César. A diferencia de otros emperadores romanos que entraban y conquistaban con armas, espadas, ejércitos, caballos, Julio César tenía una forma de conquistar muy peculiar. Julio César tenía un método de guerra poco convencional. Julio César tenía una sentencia que decía así: divide y vencerás. Te repito, divide y vencerás. Entonces, ¿qué era lo que hacía Julio César? Cuando quería atacar a un pueblo, él no enviaba soldados, él no enviaba caballos, él no enviaba ejércitos. Él infiltraba gente, chismosos, y los iba infiltrando en todo el territorio que él quería atacar. Entonces se iba pasando la voz de algunas cosas que iban debilitando al pueblo. Por ejemplo, él decía, ¿no?, por medio de los infiltrados: tú sabes que el rey está enfermo y se va a morir. Y la gente. Y le pasaba la voz al esposo: tú sabes que me han dicho que el rey está enfermo y se va a morir. Y él le pasaba la voz a la vecina, y la vecina le pasaba la voz a la comadre, y la comadre le pasaba la voz al del mercado, y todo: el rey se va a morir, el rey se va a morir. Solamente que no nos dicen nada. Tiraba otro chisme más al tiempo: el ejército está con el segundo del rey, al rey lo van a sacar, va a haber un golpe de estado. Y entonces el de aquí le contaba al compadre: compadre, tú sabes que al rey lo van a derrocar, el segundo del rey tiene al general, tiene el ejército, tiene a todos, lo van a sacar en cualquier momento. Tiraba otro chisme más cuando pasaba el tiempo: el pueblo que viene de allá es más fuerte y le da muchos beneficios a la gente a la que conquista. Les da casa gratis, les da más comida, no pagan tanto impuesto. ¿No sería bueno irnos con el rey vecino? Entonces, filtrando y filtrando y filtrando y metiendo ideas, el pueblo se iba debilitando. Entonces, cuando Julio César finalmente entraba a atacar, encontraba un pueblo débil. Porque cuando entraba a atacar, entonces la gente pensaba en su corazón: ¿y si el rey está muerto? ¿Y si el segundo del rey realmente nunca quiso estar? ¿Y si este rey es mejor que mi rey? Mejor me rindo. Entonces eso debilitaba al pueblo y era mucho más fácil atacar. Divide y vencerás. Y la palabra dividir significa que ya no sea uno, que esté puesto en varias partes lo que antes era una unidad. Y efectivamente usted puede dividir un país, puede dividir una ciudad, puede dividir un pueblo, puede dividir su casa, puede dividir una iglesia. Divide y vencerás. Cuando ya no sean uno, cuando ya no sean una sola cosa, entonces será más fácil vencer. Ahora, hoy en día, ya no existen emperadores a la usanza antigua, que vienen con caballos, con ejércitos, con armas. Ahora la conquista viene más sutilmente. La conquista ahora es más elegante. La conquista es con traje, con camisa, corbata, ¿cierto?, con papeles, con lindos discursos. Ahora hay ONGs, periodistas, multimillonarios que están implantando agendas en todo el mundo, ¿okay?, para destruir y dividir lo más importante que existe en la sociedad, que es la familia. Y entonces ya no hay autoridad en la familia. Y lo que están tratando de hacer estas grandes agendas es de que nadie cumpla sus funciones en su casa. Si usted no sabe cuáles son las funciones que usted tiene que hacer, entonces todo se destruye. Te pongo un ejemplo. Si tú vas a la empresa donde tú trabajas y no sabes quién es el dueño, no sabes quién es el administrador, no sabes quién es el chofer, no sabes quién es el empleado de logística,
entonces todo es un desastre. Si tú vas al ejército y no sabes quién es el general, qué quiere el general, qué quiere el comandante, quién es tu superior y que tú eres un soldado, todo es un desastre. Y si en la casa no se sabe bien qué es lo que hace el padre, qué es lo que hace la madre y cuáles son las obligaciones del hijo, entonces en la casa todo se vuelve un desastre. Divide y vencerás, que ya no se vean uno. Por eso el Señor Jesús en su oración de Juan capítulo 15 le dice: Padre, yo te ruego que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué la liberación femenina? ¿Por qué la igualdad de género? ¿Por qué cuando tienen que firmar un préstamo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por qué tienen que a la hora de firmar necesariamente firmar la cláusula que habla de igualdad de género en las escuelas? De que se hable de igualdad de género en las universidades, que se hagan libros de eso. ¿Qué tiene que ver la plata con eso? ¿Y sabes qué es lo que sucede? Hay una agenda mundial tirada para que sea de esa manera. Entonces, ¿por qué los padres en Estados Unidos no pueden corregir a sus hijos? Porque si les ponen la mano, los hijos meten a un policía a la casa y el papá va preso. ¿Por qué? ¿Por qué los maestros no pueden tomar ninguna actitud con los alumnos? Porque si hacen eso, entonces inmediatamente los sacan de la escuela y les ponen un complaint. ¿Por qué? No reglas, no funciones, no autoridad. Entonces, de tal manera que tu casa, el proceso es que tu casa se convierta en un hotel, donde la gente come, donde la gente duerme, donde la gente se asea y cada uno hace lo que bien le parece. Ahora, nosotros vamos a ver qué es el propósito de Dios en tu casa. Ya sabemos qué quiere el mundo, ya sabemos qué quiere la agenda mundial. Ahora vamos a ver qué quiere Dios de tu casa. Salmos capítulo 127 es el pasaje que estamos leyendo el día de hoy. El primer versículo dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muy bien. Entonces, toda esta sentencia comienza con la palabra sí. Y cuando algo es sí, es lo que en castellano se llama un condicional. Si tú haces eso, entonces yo voy a hacer esto. Si tú me cumples esto, yo te prometo que así va a ser. Y la Biblia es bien clara: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan las que le edifican. Y todo lo contrario, si Jehová edifica la casa, entonces los que le edifican sí van a tener un proceso, un progreso, una bendición de Dios. Es una responsabilidad muy grande la que tú tienes en tu casa. Si tú no eres papá todavía, eres hermano. Si tú no eres papá todavía, eres hijo. Y todos tenemos una responsabilidad delante de Dios como familia. La familia no solamente es que el papá vea cómo se entiende, que la mamá vea cómo se entiende, y yo soy el hijo y yo me merezco todo. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la familia sea un equipo, que se vean como una sola cosa. Entonces, estamos hablando de si Jehová no edificare la casa, y no está hablando de las maderas, no está hablando de las ventanas, no está hablando de los árboles, está hablando del hogar, de la familia, no de la casa física, de la casa espiritual. ¿Okay? Y entonces, no sé si puede avanzar un slide más, hermano Manuel, por favor. Todos debemos reconocer que a la hora de construir una familia, nadie sabe nada acerca de eso. No hay un manual que te diga cómo hacer feliz a tus hijos. No hay un manual que te diga cómo hacer feliz a tu esposo, a tu esposa. Y todos nos hemos equivocado. Y todos hemos tenido dificultades para comenzar a salir adelante en nuestra vida. Lleva años acomodarse en nuestra vida matrimonial. Ahora, el cristiano tiene una gran ventaja. La ventaja que tiene es que tiene este manual bendito. Y en este manual te indica cómo debes vivir, cómo debes ser y cómo debes tratar.
Entonces, hermano, hoy día vamos a aprender cómo construir nuestra casa desde cero. ¿Okay? ¿Cómo debemos construir nuestra casa? Desde cero. Hermanos, si a ti te fuera bien, no estarías acá. Comenzando por ahí. Amén. Si a ti te fuera bien en tu casa y tuvieras todas las cosas suplidas, no estarías acá. Tú estás acá porque algo necesitas. Tú estás acá porque estás buscando el favor de Dios, porque algo no está funcionando bien. Y cuando tú conoces las cosas de Dios, una de las grandes características del cristiano es que se deja llevar de la mano, se deja enseñar. El que no se deja enseñar puede venir a la iglesia cantidad de veces, años, y siempre va a tener los mismos problemas. Pero el que se deja llevar de la mano y comienza a construir su casa desde cero, entonces va a edificar la casa poniendo a Dios como el constructor principal. El esfuerzo humano nunca va a sustituir el favor divino. Y es una malísima idea construir tu casa dejando a Dios de un lado. ¿Okay? Punto el siguiente, por favor, hermano Manuel. Hay un gran problema, hermanos, que hemos visto la semana pasada. Los hombres, ven ese hombre ahí, un poquito perezoso. Okay. El primer problema que hay en todas las familias es que los hombres no se ponen los pantalones y no se ponen en su lugar que debe ser. ¿Okay? El hombre es el líder del hogar. Pero el hombre no toma esa posición de líder. Miren, yo he tenido consejería acá con personas que no conocen nada de la palabra del Señor. Y viene el inconverso, acá a pedir consejería, con la esposa que sí es creyente. Y el inconverso viene a mí y me dice, pastor, usted que es pastor, dígale a ella que yo soy la cabeza de la casa. Entonces, mira, el inconverso hasta con versículo bíblico, dígale a mi esposa que yo soy cabeza de la casa y que ella tiene que someterse a mí. ¿Ok? Muy bien. Entonces veo que conoces la Biblia, pero en las cosas que te convienen, no en las que no te convienen. Ok, lo primero que nosotros debemos hacer es entender que la palabra dice que la mujer debe estar sometida a la esposa, pero el esposo debe estar sometido al Señor primeramente. Ok, y cuando nosotros tomamos esta actitud de llegar a la casa y estoy cansado, si supieras todo lo que he hecho en la calle, y te echas de ti, comienzas a comer palomitas y a ver fútbol y se te pasa el mundo alrededor, los niños peleando, no llegan a la casa, son las 10, 11 de la noche, están acá, por allá, esto y lo otro. Entonces no conversas con tu esposa. ¿Qué es lo que está pasando? Estás desatendiendo el trabajo que Dios te ha dado como cabeza de la casa. ¿Okay? Y hermanos, usted cuando llega a su casa llega a su trabajo principal. Su trabajo principal no está en la calle. Su trabajo principal no es el que le da ese cheque con el que usted vive todas las semanas. Su trabajo principal es su casa. El otro es su segundo full time, su part time, llámelo como usted quiera. Pero su principal trabajo, querido varón, es estar pendiente en la casa de qué se necesita, de cómo llegar a sus hijos, de cómo llegar al corazón de su esposa y de cómo sacar adelante esa compañía que se llama casa. ¿Se entendió? Amén. Muy bien. Entonces, le doy permiso para que descanse un ratito cuando llegue de trabajar, para que coma algo cuando llegue de trabajar, pero acuérdese, cuando usted llegue a su casa, de nuevo se pone su gorro, se pone su segundo uniforme y ahí comienza a trabajar en su casa. ¿Okay? Pero para eso usted tiene que hacerlo coordinadamente. Una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Son dos cosas muy distintas. Y usted, para tener autoridad, tiene que sentarse con su esposa y tiene que comenzar a agarrar un papel y comenzar a escribir y a conversar. Mi amor, vamos a sentarnos. ¿Qué cosas tenemos que hacer para que esto funcione? ¿Qué no está bien? ¿Qué sí está bien para seguir insistiendo? ¿Qué necesitan los chicos? ¿Cómo va ese presupuesto? Y todo lo que usted necesite hacer para coordinadamente salir adelante. Y lo principal que tienen que hacer como familia, como pareja y personalmente es buscar a Dios. Pedirle a Dios que Dios sea el guía de su casa. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa,
en vano trabajan los que la... Y miren la advertencia del versículo 2. De más es que te levantes tempranito a trabajar. De más es que termines tarde, que haga full time, overtime, supertime, batitime, todo lo que tú quieras. Es de más, porque la plata no va a alcanzar para cubrir tus necesidades de un hijo rebelde. La ausencia del padre se nota. La ausencia del padre se nota. Y no te hablo necesariamente de tiempo, te hablo del tiempo que estés con tus hijos. A veces los hijos van del papá, papá, ayúdame en esto. Anda con tu mamá. Papá, ¿y tú me puedes decir qué hacemos? No, con tu mamá. Es que mi mamá me ha dicho que venga contigo. No, con ella. Tú estás con tus palomitas, viendo tu tele, porque estás cansado. ¿Okay? Yo también me canso, hermanos. Yo también soy hombre, yo también me canso. ¿Okay? Pero también tengo que entender que tengo una responsabilidad. También tengo que entender que yo tengo que pararme en mi casa y ya no estar metido en la licuadora esa de mi casa. Tengo que, en un momento dado, estar lúcido y ver cuáles son las necesidades que hay en mi casa. Entonces, yo siempre les digo, hermanos, ustedes me habrán escuchado cientos de veces cuando yo predico acá. Agarra un papel, querido varón. Escribe cómo es tu casa. ¿Qué necesita tu casa? ¿Te llevas mal con tu esposa? Me llevo mal con mi esposa. ¿Tu hijo no quiere hablar conmigo? Jorge Luis no quiere hablar conmigo. ¿Okay? No alcanza el dinero. No tengo plata, Señor. Y vas poniendo cada una de tus necesidades en un papel. Escribe. Tienes que ver, visualizar cuál es la cosa que tú necesitas. Porque si no pasa eso, Manuel, nada más. ¿Qué es lo que pasa si no pasa eso? Van a haber padres divididos, hijos confundidos y un propósito perdido. Te repito, padres divididos, no conversan, no hablan, no coordinan, no planifican. Hijos confundidos, ¿ok? Que ven que en la casa son totalmente distintos a los que son en la iglesia. Yo les contaba el día martes y les decía que a veces nosotros cantamos una cosa en la iglesia y en la casa cantamos otra cosa, ¿no? En la iglesia estamos cantando, alabaré, 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 alabaré. Y en la casa, los mataré, los mataré, los mataré, los mataré. ¿Cierto? Porque sentimos una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Entonces, cuando nosotros no hacemos caso de lo que nos dice la Biblia, no aprendemos a edificar con los materiales que Dios nos ha dado, con las herramientas que Dios nos ha dado, entonces lo que pasa es que todo se va a caer. Y hoy día leímos temprano, la hermana Sil me leyó un pasaje que decía: el hombre prudente lo consideraré aquel que edifica una casa sobre la roca. Y vendrán lluvias y vientos y tempestades y esa casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Y decía, porque el hombre insensato es aquel que construye sobre la, en otro material. Y también vienen lluvias y tempestades y esa casa cae porque no ha estado construida sobre buen cimiento. Las lluvias vendrán, seas creyente o no. Los problemas vendrán, seas hijo de Dios o no. Las tempestades vendrán, seas hijo del Señor o no. Seas creyente de muchos años o de pocos años. Pero si tu casa está fundada sobre la roca, entonces no caerá. ¿Okay? Y tú sabes que sobre este versículo de la Biblia hubo un escritor danés que creó un cuento bien famoso de los cerditos que soplaban y soplaban y soplaban, ¿no? Entonces, ¿sobre qué estás construyendo tu casa? ¿Sobre qué estás edificando tu casa? Seguimos, hermano. La palabra del Señor dice, la bendición de Jehová es la que, y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece, la que bendice. Y quizás usted hoy día está viniendo a este servicio y se está preguntando, ¿por qué las cosas no se dan como yo quiero? Si la nevera está llena.
¿Por qué las cosas no se dan como yo pienso si trabajo mucho? ¿Dónde está la plata? Porque yo trabajo, mi esposa trabaja, yo hago part-time. ¿Dónde se fue la plata? ¿Sabes qué es lo que pasa? La plata puede ir, venir. Las posesiones pueden llegar y gastarse. Los muebles pueden venir y renovarse. Pero la bendición de Jehová es la que permanece para siempre. Incluye a Dios en tu vida, no como un asistente tuyo, sino inclúyelo como el líder de tu casa. El versículo 3, vamos a ver lo que dice. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos que usted ha tenido en la juventud. Muy bien. Según el diccionario jurídico, una herencia son los bienes, derechos y obligaciones que una persona le cede a otra cuando muere. Te repito, los bienes, los derechos, las obligaciones que una persona le transfiere a otra una vez que muere. Así que me gustaría decirte que un hijo es una herencia que Dios te da. Un hijo es un encargo de Dios para ti y es una responsabilidad en tus manos. Pelea por tu familia. Yo sé que los chicos son difíciles. Pelea por tu familia. Yo sé que tu esposa no es fácil. Pelea por tu familia. Yo sé que tu esposo no es fácil. Pelea por tu familia. Hay algo más grande que tú, el que está a tu lado y que tus hijos. La familia que Dios te ha dado. Y tienes que pelear por eso. Y esos pequeños niños que tú los ves ahora como que son los que no te dejan dormir, los que gritan, los que no te dejan desarrollarte. Todos son los pequeños encargos que Dios te ha dado en tu vida. Cada uno de tus hijos es un alma que tú tienes que saber guiarlos hacia Dios. A veces tomamos en poco lo que los hijos ven, lo que los hijos escuchan y lo que los hijos hacen. Había un dictador chino que se llamaba Mao Zedong, la década de los 80 por ahí. Él tenía esta frase. Miren lo que decía Mao Zedong, ¿eh? Dame un niño a los 4 años y déjalo un año conmigo. Nunca dejará de ser comunista. Mira, dame un niño a los 4 años. Déjalo un año con el gobierno chino y nunca en su vida dejará de ser comunista. Porque él entendía que en la edad tierna es la edad en que los niños adquieren todos los principios sobre los que van a actuar en toda su vida. Así que el siguiente hermano dice, perdóname, gracias, ahí estamos. Dice, estas palabras en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, que yo te mando hoy, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Le hago una pregunta, querido padre de familia que está acá. ¿Usted ora con sus hijos? Usted, antes de ir a la escuela, cuando los chicos estaban fastidiados, les dice, vamos a orar. Que mis amiguitos se burlan. ¿Cómo se llama tu amiguito? Vamos a orar por él. Que la profesora está en contra mío. Vamos a orar por la profesora. Vamos a orar por tus pequeñas luchas de niño. Y vamos a ponérselas delante de Dios. Y la palabra del Señor, que Él está en la mano de Dios, que Él es herencia de Jehová, que el Señor envió a su Hijo Jesucristo para morir por Él, tiene que estar en su corazón y se las tienes que repetir, estando en la casa y estando en el camino y acostándote. Te sugiero una cosita más. Con los judíos, yo no sé si ustedes han entrado a la casa de algún judío alguna vez, ellos tienen versículos bíblicos por todos lados, ¿ok? Ahora, los judíos no tienen versículos bíblicos que arrancan la hoja y lo pegan ahí, tienen pequeñas florecitas que en el medio tienen un versículo bíblico, ¿no? En el baño tienen ahí otro pequeño adorno, un cuadrito con versículos bíblicos. ¿Qué es lo que están haciendo? Inconscientemente, los hijos que transitan por la casa comienzan a leer sin querer los versículos de la Biblia que están escritos ahí. ¿Qué estás haciendo? Sembrando en el corazón de esos niños la palabra de Dios. Una más, hermano Manuel. Enseña a tus hijos a seguir a Cristo, o el mundo les enseñará a no hacerlo.
Y eso es una responsabilidad bien grande. ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? Seguimos, hermano Manuel, por favor. Quizás usted antes de conocer al Señor ha sido como esta persona, ¿no? Y quizás ha sido con sus hijos violento, quizás ha sido con sus hijos maltratador, con su esposa, de palabras hirientes, ¿no? Y eso, cuando conocemos a Dios, ya no puede seguir así. La Biblia dice que el esposo debe tratar a su esposa de la misma manera que la iglesia, que Cristo trató a la iglesia, cuidándola, protegiéndola y siendo su salvador. Entonces tenemos que cambiar esas actitudes y nuestros hijos tienen que ver cambios que hay en nuestro corazón. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. A veces pensamos que el camino es el camino de la fe y eso es correcto, pero también quisiera decirte que cada uno de tus pequeños hijos tiene un camino. No todos van a seguir la misma profesión, no todos tienen la misma habilidad, no todos tienen el mismo carácter, no a todos les puedes hablar de la misma manera, no a todos tus nietos los puedes abordar igual, no a todos tus nietos les puedes regalar lo mismo. Cada uno de ellos es único y tienes que saber identificar cómo es cada uno de ellos y tienes que aprender a saber tratarlos. Algunos consejos. Querido padre, querida madre, no grites, enseña. No reacciones, conversa. No mandes, hazlo con ellos. No digas, haz esto. Di, vamos a hacerlo juntos. A veces nosotros somos bien cristianos, pero pasa algo que nosotros no teníamos planificado y reaccionamos, pero horrible, hermano. Yo tengo un suceso en mi vida, en mi mente, que se me ha quedado grabado y mira que años después todavía te lo puedo contar. Cuando yo conocí las cosas del Señor, como algunos de ustedes saben un poquito de la historia de mi madre era una persona simple, sencilla, con 4 hijos y madre soltera. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que hacía mi mamá era hacer pasteles. Ella siempre ha tenido esta habilidad de hacer postres, dulces, pasteles, ¿no? Cakes, ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros recién conocíamos las cosas de la fe, un día mi mamá me dice, ¿por qué no me trae la batidora, que era su herramienta de trabajo? Y uno va a la apurada, jovencito, al fin y al cabo, uno agarra las cosas así. Y ahí, adivinen qué pasó. Se cayó la base de cristal de la batidora. Y son esas bases gruesísimas, pues, ¿no? Yo no vi ni cuando se cayó. Lo que yo vi fue la cara de mi mamá, que recién comenzaba a ir a la iglesia. Y yo esperaba un grito, esperaba 40 patadas encima, que mi mamá se vuelva Jackie Chan ahí. Y la vi, me miró y... ¿Qué cara me habrá visto, no? La cara del gato de Shrek, seguro. No te preocupes, ¿no? Hay que recogerlo y déjalo así. ¿Ok? Ahora, eso me marcó porque yo esperaba otra cosa de ella. Pero también después pensé, ella está cambiando porque está yendo a la iglesia. Entonces, esas cosas que uno va recogiendo en el camino son las que van marcando el corazón de la vida de una persona. Ahora, han pasado los años y en mi compañía a veces a los empleados se les rompen cosas. A veces están llevando algo o a veces ponen las cosas mal apiladas, qué sé yo, y ¡plá! Se caen las cosas. Ahora, ¿qué cosa hago yo? En un microsegundo me acuerdo de mi cara, me acuerdo de la cara de mi mamá y me acuerdo que me dijo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, déjalo así, no te preocupes. No, pero ¿qué? Déjalo así, ¿no? Pero esto se pone así, 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 y así vas a evitar errores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Transmitiendo, abuelo,
padre, hijo, reacciones, hábitos espirituales que marcan la vida de fe de una persona. ¿Se entiende? Amén. Hermanos, a veces decimos, Juancito, haz esto. Carlita, haz esto y tú haz esto. Y tú te pones a ver televisión. Hay que hacerlo entre todos. Construyamos pequeños momentos en los cuales nosotros podemos comenzar a tener tiempos de intimidad con nuestros hijos, haciendo cosas, ¿no? ¿Te gusta el pancake? Si quieres que te enseñe a hacer un pancake, mira, el pancake se hace así y así. Bátelo, tú mismo haces así, voltéalo. ¿Qué quieres echarle? ¿Mermelada? ¿Que blueberry? Ya, tú mismo échale. Entonces, ¿qué están haciendo? Momentos, ¿cierto? Con tu familia. Cuando a su vez tus hijos crezcan y tengan su familia, van a hacer lo mismo con sus hijos. Entonces, ese es el llamado, a hacer hogares. Y el hogar viene de la palabra, escúchame rápido lo que te quiero decir, la palabra hogar viene de un verbo que es hoguera. Y hoguera es el pequeño fuego que antes hacían las gentes antiguas para que la gente alrededor de ese fuego pudiese calentarse en el tiempo de frío. Y eso debe ser tu casa, el pequeño sitio donde hay ese calor. Que así tus hijos viajen, se hagan grandes, se casen, siempre quieran regresar a esa pequeña hoguera que hay en tu casa, que se llama hogar. ¿Ok? Entonces, pero si usted no hace eso, si usted se dedica a trabajar, si usted se dedica a irse temprano, a regresar tarde, de más está que usted haga eso. Porque, como dice el versículo 2, el Señor solamente le dará el sueño, el descanso, la tranquilidad a su amado, a la persona que lo sigue de todo corazón. Te quiero contar una historia. Por favor, no se canse de trabajar si tiene un hijo que es difícil, si tiene un hijo con el que le cuesta, si tiene un hijo con el que insiste y a pesar de eso no hace las cosas como usted quiere. Te cuento una historia. Esta escultura es una escultura acerca del rey David. Esa escultura la diseñó Miguel Ángel Buonarroti. Ahora, él la hizo de un pedazo de mármol que había en una ciudad. Tú ves acá solamente la cara, pero la escultura es de cuerpo entero, ¿ok? Y el David está totalmente desnudo, por eso que no he puesto toda la foto. Ahora, el David, la escultura, mide 5 metros de alto, ¿no? Si acá el techo estamos hablando de 2 y el pastor mide 1,80, imagínate cómo será esa escultura de grande, ¿no? De enorme, ¿ok? Entonces, 5 metros de alto y 5 toneladas de peso. Eso es lo que tiene el David. Miguel Ángel se demoró 3 años en hacerlo. ¿Qué era lo que tenía? Un pedazo de mármol sin ninguna forma, que lo habían empujado entre esclavos y estaba ahí tirado. No sabían qué hacer con ese pedazo de mármol y el rey dice, vamos a buscar un artista que pueda convertir esta cosa que no tiene forma en algo que valga la pena porque está en medio de la ciudad. Llaman a Miguel Ángel día tras día se encargaba de darle forma, lijarlo y tiene es tan perfecto. Algunos dicen que es la escultura más perfecta que se ha hecho alguna vez. Y cuando terminaron de lijarla, de construir, le hicieron una pequeña ceremonia. Y dice que le preguntaron a Miguel Ángel, ¿cómo hiciste tú para construir ese pedazo de cosa que no tenía forma? E hiciste esto que es tan perfecto. Hiciste el David. Y dice que Miguel Ángel respondió, yo no hice el David. El David estaba metido en ese pedazo de mármol. Lo único que yo hice fue sacarlo de en medio de todo ese bloque de mármol que había ahí. Hermano, quizás hoy día puedas ver algo que no tiene mucha forma, que no tiene mucho futuro, algo deforme en tus hijos. Pero adentro hay un David. Adentro hay una escultura que tú tienes que ir sacando, picando, formando, con actitudes, con ejemplos, con la palabra de Dios. Entonces, saca de tu hijo lo mejor. Algunos principios para que tú puedas criar a tus hijos. Primero, enséñale a tus hijos que la felicidad no se consigue teniendo cosas, ni teniendo más amigos, ni usando ciertas marcas de ropa,
que la felicidad no se consigue siendo bella. La felicidad se encuentra en Dios. Mire ese principio, ¿eh? Enséñales a tus hijos que la felicidad no es tener más amigos, no es salir a más sitios, no es comprar mejor ropa. Eso no es la felicidad. La felicidad es encontrar a Dios. Ahora, los hijos deben saber quiénes ponen la agenda y los horarios en la casa. Y esos deben ser los padres. Ahora estamos yendo a una situación en la cual los hijos son los que mandan a los padres. Los hijos le dicen, yo quiero ir allí, y los padres se mueven en base a lo que quieren ir los hijos. Los hijos le dicen a los padres, yo no quiero ir ahí, y los padres no van a donde los hijos no quieren ir. Antes, ¿qué cosa hacía tu mamá cuando te quería levantar en la mañana y no querías ir a estudiar? A ver. Agarrar la tapa de la olla y bla, 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 levantarse, vamos a levantarse ya de una vez, muchachos. ¿Sí o no? Y los muchachos llevan así. Tenías que entrar a las 8 a la escuela, un cuarto para las 7 ya estabas bañándote. ¿Ok? Cambiándote, todo haciendo las cosas. ¿Ok? Ahora. Ay. Los papás entran al cuarto de los niños. Un sonido. Gordo. Soy yo, tu mamá. Gordo. ¿Te levantas? Creo que el gordo está enfermo, no se levanta. Y hacemos todo lo que los hijos quieren. Y creemos que ser buenos papás es comprarle todo lo que los hijos quieren. ¿Ok? Y hermanos, los chicos tienen que saber quién es el que pone la agenda en la casa. ¿Quieres ir ahí? Pues no vayas. ¿Pero por qué? Porque no. Cuando tú seas grande vas a poder ir a donde tú quieres. Pero cuando estés bajo mi casa, bajo mi responsabilidad y seas menor de edad, yo soy el que te digo dónde puedes ir y dónde no puedes ir. Yo siempre le digo a los papás que tienen hijos adolescentes o preadolescentes, que papá quiere ir a un ¿cómo le llaman? Pijama party. Quiere ir a un pijama. No le dejes ir. La pierdes. Tú no sabes quién entra a ese pijama party. Tú no sabes si realmente el pijama party comienza en la casa de una y termina en la casa del otro. ¿Ok? Porque eso hemos hecho nosotros, ¿sí o no? Y la pierdes. En una noche todo lo que le has enseñado en toda tu vida lo destruyes. ¿Ok? Y se embaraza y la perdiste. ¿Ok? ¿Qué se molesta? Que se moleste. ¿Que no me va a hablar? No importa. Preferible es que no te hable 3 días. ¿Ok? A que tengas que estar con un nieto indeseado toda tu vida. A que aprenda un estilo de vida, a vivir como mujer mayor siendo una preadolescente. Y acá es ese problema de las niñas. Desde los 12 años ya tienen sexo. Entonces, nosotros tenemos que saber guardar a nuestros hijos, por lo menos cuando están bajo nuestra custodia. Seguimos. Los niños deben ver que papá, mamá, y eso rayado ahí, y abuelos están unidos. Ay, dicen por ahí, ¿no? Están unidos en la misma idea. Miren, la Biblia dice, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola familia. ¿Ya? Querido abuelo, la familia que hizo tu hijo o la familia que hizo tu hija es su familia. Usted ya no tiene por qué meterse. Cada familia toma sus decisiones. Usted puede quizás opinar, decir, pero no intervenir. ¿Ok? Porque cada familia es individual y única. Y si los nietos ven que los abuelos se meten en las decisiones de los padres, entonces los nietos van a querer irse con el abuelo. Porque el abuelo siempre es el consentidor, el que suelta la plata. ¿Okay? Y los papás son los que controlan, los que ponen la disciplina. Y usted tiene que dejar que sus hijos, la nueva familia que ellos formen, hagan y tomen sus decisiones.
Nunca le des de todo a tus hijos. Les estarás enseñando mal. Enséñales a trabajar. Si de niño o de niña les enseñas a tomar una escoba o a cocinar, si no les enseñas, perdón, a tomar una escoba o a cocinar, nunca lo harán de grandes. Enséñales desde jovencitos a valerse por sí mismos, ¿no? Hay jovencitos, hombres, ¿no?, que ahora no saben cocinar un huevo frito. No saben hacerse una olla de arroz, ¿no? Dice, mamá, pero es que todavía no tengo edad. Tienes 40 años. Ya tienes que saber defenderte por ti mismo. Tienes que saber valerte por ti mismo. ¿Okay? Ahora, un error más, queridos hermanos, que sobre todo se ve en este país. Escúchame, si le dices a tu hija que no haga nada porque es una princesa, esa palabra tan popular, tú eres mi princesa, Melena, ¿ok? Entonces, de adolescente no va a querer hacer nada en la casa. ¿Por qué? Porque se ensucia las uñas, porque se ensucia el cabello, porque el maquillaje se le corre, porque tú le enseñaste a que sea así. Y las princesas, ¿cuándo viste una princesa con escoba? O te has visto a la princesa de Blancanieves con mapos. Tú le enseñaste que se merecía todo y no le enseñaste a trabajar. ¿Están aprendiendo lo que les estoy diciendo? Y hermanos, háganlo en sus casas, por favor. Y si estamos aprendiendo a construir una familia desde cero, acuérdense. ¿Okay? Entonces, aprendan a que los hijos sepan quién es el papá, quién es la mamá, las funciones en esa empresa que se llama casa. ¿Seguimos, hermano Manuel? Si no, los hijos son los que van a mandar a los papás. Y nosotros vemos tristemente que hay hijos que gritan a sus padres, que les levantan la voz, que no los respetan. ¿Ok? A mí tú no me vas a decir. Yo me merezco, no puedo hacer nada, porque yo soy tu hijo. Y tú eres mi papá, y tú tienes la obligación de darme comer, de vestirme. Yo soy tu hijo. Yo soy tu princesa. Entonces, cuando tú le acostumbras al hijo, a la hija a hacer eso, con el tiempo se te van a revelar. Uno más, hermano Manuel. La Biblia dice en el versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Acerca de los hijos. Una anterior, hermano Manuel, por favor. El escritor, este salmo lo escribe Salomón, por si acaso, no lo escribe David, ¿no? Y en algunas Biblias dice Salmo de Salomón. Salomón dice, si tú les enseñas a los hijos los principios de Dios y tienes una vida acorde a lo que tú les enseñas, y les enseñas a orar, y les enseñas a encontrar en la palabra de Dios los principios para su vida, y les enseñas que no hay nada mejor que Dios para que ellos puedan seguir adelante en todo su futuro, entonces tus hijos van a ser, dice eso, como saetas. Y las saetas eran las jabalinas de los Juegos Olímpicos. No sé si ustedes se ubican. Ese palo que viene el atleta y los tiras y los tiras lo más lejos que se pueda. Y entonces el salmista dice, cuando tus hijos tengan todos esos principios bien sembrados en tu corazón, tíralos al mundo y van a triunfar. Tíralos lo más lejos que puedas, porque no siempre estarán contigo. Tendrán que salir, hacer su vida, casarse, graduarse, mudarse, irse a otro país, desarrollarse. Principio para los padres. Esos que tú llamas tus hijos no son tus hijos, son solamente prestaditos. Va a haber un tiempo en que tengas que desarraigarte de ellos. Y va a haber un tiempo en que tengas que dejarlos seguir su propio camino. Pero si tú instruyes a tu hijo desde niño en su camino, aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. ¿Ok? Y hermanos, a veces nosotros queremos seguir a nuestros hijos a donde van. Estar pendientes de dónde saben. Tienen 38 años, pero estamos ahí llamando y llamando y llamando y llamando. ¿Ok? Déjalos.
Tú no puedes estar con ellos todo el día. Tú no puedes estar con ellos 24 horas del día, pero Dios sí. Amén, amén. ¿Por qué te preocupas por algo que tú no puedes hacer? Una vez un misionero me enseñó este principio para la vida de fe y de la familia. Te lo quiero transmitir. La presencia continua del Padre en cada cosa que hace el Hijo es la ausencia absoluta del Espíritu Santo. Te repito. La presencia continua del Padre en la vida del Hijo es la ausencia absoluta del Espíritu Santo en la vida de tu hijo. Porque estás tan desconfiado en lo que Dios puede hacer en tu hijo, que tú te metes en todo. Porque tú crees que si tú no lo haces, si tú no estás al lado de tu hijo, él no lo va a hacer bien. Y desconfías de la gran mano de Dios, que puede estar, así tú no estés. Es el GPS celestial que está allí persiguiéndolo continuamente. Porque hay una promesa en el Salmo 23 que dice: el bien y la misericordia seguirán a tu hijo todos los días de su vida. Y eso es la confianza que tú tienes que tener. Una más, hermano. Y la Biblia dice de que nosotros tenemos que tener la aljaba con hijos, ¿no? Y la aljaba es el sitio donde los grandes lanzadores ponían sus saetas o sus jabalinas, agarraban y tiraban uno, agarraban y enfocando un objetivo, ¿no? Y con cada uno de tus hijos tú debes tener ese objetivo. Primero, prepáralos. Primero, enséñales con palabras y con hechos. Que ellos sigan tu ejemplo, que sigan a Dios. Y así los podrás tirar al mundo. Y cuando tú los tires al mundo, tirarás uno, y tirarás dos, y tirarás todos los que Dios te dio. Y la Biblia dice en el versículo 5, que bienaventurado el hombre que hace esto, porque no será avergonzado. Así que hay una promesa y un pedido de Dios para usted. La Biblia dice: si tus hijos te ven leyendo la Biblia, ellos también lo harán. Si tus hijos te ven practicando lo que leíste, ellos creerán. Te repito, si tus hijos te ven leyendo la Biblia, ellos también lo harán. Pero si tus hijos te ven practicando lo que tú lees, entonces ellos creerán. Una más, hermano Manuel. Hay un pedido del apóstol Pablo para ti, que tienes esa compañía tan enorme. En medio de un mundo que quiere dividir tu familia para vencer. Y ese pedido del apóstol es: procura constantemente estar delante de Dios aprobado, como un obrero que levanta su casa, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y si usted no hace todo lo que yo le he enseñado, va a pasar algo en su vida. Se va a quedar solo. Va a entrar en años, ya no será joven, ya no será linda, ya no será fuerte, y habrá perdido sus hijos. Los habrá tenido años de años, pudiendo edificar lo más hermoso que pudo tener en su vida. Pero por su forma de construir, por no construir de acuerdo a lo que Dios le pidió y con los materiales que Dios le pidió, entonces usted alejará a sus hijos de usted. Y se quedará solo, triste, y recién recordará: ¿por qué no le hice caso al pastor Fernando? Pero antes que eso, ¿por qué no le hice caso a lo que la palabra del Señor me decía? Yo siempre les digo, hermanos, que yo no puedo cambiar a nadie acá. ¿Ok? A veces a mí me dicen: pero ¿por qué no cambia si él está viniendo hace años acá? Yo le tiro la enseñanza. El que quiere cambiar, cambia. El que no quiere cambiar, seguirá viniendo. Y si no quiere cambiar, no cambiará. Porque el evangelio es para todo aquel que en él cree. Y si usted no cree y si usted no quiere cambiar, es decisión suya. Mi trabajo es ponerme delante de Dios. Algún día estaré delante de su presencia. Les enseñé todo lo que estaba escrito en la palabra. Pero es mi deseo, es mi sugerencia. Y porque los conozco muchos años. Y porque sé sus batallas, sus luchas, sus dificultades, sus penurias,
sus esperanzas, no cometas la malísima idea de edificar tu casa sin Dios. Y lucha por tener una familia de acuerdo a lo que Dios pone en su palabra. ¿Te parece? Nos ponemos de pie, vamos a ver, gracias. Oremos, por favor. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que la abrimos, todos aprendemos, Señor. Mis hermanos y yo, todos aprendemos un principio para nuestra vida de fe. Hoy día queremos ponerte delante tuyo a nuestra familia, Señor. Y viene a nuestra mente, primeramente, nuestros abuelos, nuestros padres, y te agradecemos por ellos. En su forma mejor que ellos pudieron, perfecta o imperfecta, muchos de ellos sin conocerte, hicieron posible que nosotros vivamos hasta esta época, Señor. Nos sustentaron, trabajaron, nos dieron de comer, nos vistieron, nos alimentaron. Señor, ahora que nosotros tenemos la vida de fe en medio de nuestra familia, Señor, permítenos dejar el Evangelio como la mejor herencia que podemos dejar para nuestros hijos. De tal manera que así nosotros pasemos de este mundo, nuestros hijos y nuestros nietos, Señor, puedan saber cómo ser felices, de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. Así que te encargo cada una de las familias de mis queridos hermanos aquí presentes y de aquellos que nos están escuchando. Y Señor, que entendamos que nosotros podemos cambiar a través de una vida genuina en Cristo a toda una familia entera. Y que peleemos por nuestra familia. Y que así no tengamos el apoyo de nuestro esposo, que peleemos. Que así no tengamos el apoyo de nuestra esposa, que peleemos legítimamente en las cosas de la fe. Que así no tengamos el apoyo de nuestros padres. Nosotros podamos seguir fielmente a lo que tú nos pides en nuestra vida de fe. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Una alabanza más.